Elena, una cosa que me tiene intrigado de la destilación on-policy. Entiendo que el profesor genera supervisión adaptada a la trayectoria del estudiante, pero ¿qué pasa cuando el estudiante ya se ha desviado en el razonamiento? Porque si el mapa está mal desde el principio, todo lo que construye después está sobre arena movediza, ¿no? Exacto, Daniel, has dado en el clavo. Eso se llama prefix failure, y es el talón de Aquiles de la destilación on-policy estándar. Imagina que el estudiante empieza a doblar un mapa por la línea equivocada. Desde ese momento cada paso que da lo aleja más del destino correcto. El problema es que el profesor, cuando se le pide supervisión sobre esa trayectoria torcida, ya no puede enderezar el mapa porque el estudiante está construyendo su razonamiento sobre un doblez erróneo. El profesor ve la desviación, pero la continuación que genera el estudiante ya está comprometida. O sea, el profesor y el estudiante hablan idiomas distintos a partir de ese punto, ¿no? El profesor intentaría redirigir, pero el estudiante sigue su propia lógica desviada. Eso es. Y hay un hallazgo clave en el artículo. Los autores identificaron una asimetría profesor-estudiante en los prefijos fallidos. Cuando el estudiante está en una trayectoria equivocada, el profesor tiende a redirigir, a cambiar de rumbo, mientras que el estudiante sigue R en la dirección original. Esa asimetría es justo lo que aprovechan como señal. Si el profesor y el estudiante divergen, es que algo huele mal en el prefijo. Ah, interesante. Entonces, en lugar de verlo como un problema, lo convierten en un detector de desvíos. ¿Y cómo lo resuelven una vez que detectan que el estudiante va mal? Ahí entra Relay OPD, que es el nombre del método. La idea es pasar el testigo. Literalmente relay, como en una carrera de relevos. Cuando se detecta el desvío, el trigger, el profesor toma el control durante unos cuantos pasos para enderezar el rumbo. Produce lo que llaman un teacher leg, un segmento de trayectoria del profesor. Luego, cuando el camino está corregido, el estudiante retoma el control y se optimiza sobre toda la trayectoria resultante, incluyendo el tramo que corrigió el profesor. Vale, eso suena muy bien, pero tengo una duda. Si el profesor se pone a generar demasiados tokens, al final estás destilando desde una trayectoria que es casi toda del profesor, y el estudiante no aprende a salir de sus propios errores. ¿Cómo controlan eso? Buenísima pregunta, y es justo donde entra el concepto de relay budget, o presupuesto de relevo. La idea es que no puedes dejar que el profesor se ponga a generar párrafos enteros. Tiene que ser una intervención quirúrgica. El presupuesto es limitado, el profesor solo toma el control en posiciones críticas y tempranas de la trayectoria. ¿Por qué tempranas? Porque si el error se corrige al principio, evitas que todo el razonamiento posterior se contamine. Es como en un mapa, si corriges el doblez en el primer pliegue, el resto del mapa se despliega correctamente. Si esperas al pliegue número 20, ya tienes 20 pliegues mal hechos que deshacer. Claro, porque además, si el profesor interviene mucho, la trayectoria de entrenamiento se alarga y se pierde eficiencia. Pero si interviene justo donde toca, ganas en calidad sin pagar en coste computacional. Exactamente. Y los resultados son contundentes. Con un profesor o en 3-4B y estudiantes más pequeños, o en 3 de 0.6B y 1.7B parámetros, en modo Nottingham, probaron en 8 benchmarks de razonamiento matemático. Relay OPD consigue el mejor o segundo mejor resultado en absolutamente todos los benchmarks. Comparado con la destilación on-policy estándar, gana un 5,73% de media en el modelo de 1.7B. Y si lo comparas con el baseline más fuerte, FastOPD, todavía gana un 1,49%. Un 5,73% es una mejora muy sólida, sobre todo en razonamiento matemático donde ya hay modelos muy competitivos. Pero lo que más me llama la atención es que además reducen la longitud de las trayectorias de entrenamiento en más de un 50%. ¿Cómo se consigue eso si estás añadiendo pasos del profesor? Parece contradictorio, ¿verdad? Pero piensa, cuando el estudiante se desvía, la trayectoria que genera es larga, tortuosa y llena de rodeos. El profesor, al corregir al principio, produce un camino más directo hacia la solución. Aunque añades los tokens de la intervención del profesor, eliminas muchos más tokens del estudiante que iban en dirección equivocada. El balance neto es una reducción drástica de la longitud total. Es más eficiente porque gastas tokens en lo que realmente importa, aprender el camino correcto, no perseverar en el error. Entonces, en el fondo, Relay OPD no solo mejora la precisión, sino que además hace un uso más inteligente del presupuesto computacional. El profesor no supervisa a ciegas toda la trayectoria, sino que detecta cuando su intervención es realmente necesaria y actúa solo ahí. Esa es la esencia. Y tiene una lectura más profunda. El propio router del profesor, al comparar su distribución con la del estudiante, se convierte en una señal de incertidumbre sin necesidad de etiquetas externas. Es un detector de desvíos zero-shot, porque no hace falta entrenar un clasificador aparte. La asimetría entre ambos modelos es la señal. Y eso es elegante, conviertes un problema, que el estudiante y el profesor piensen distinto, en una herramienta de diagnóstico y corrección. Vale, entonces resumiendo para el que va conduciendo, la destilación on-policy normal falla cuando el estudiante se desvía pronto,
porque todo lo que genera después se basa en ese error. RelayOPD detecta ese desvío comparando al profesor con el estudiante, pasa el testigo al profesor para que enderece el rumbo con un presupuesto limitado, y luego devuelve el control al estudiante. El resultado, más acierto, menos tokens desperdiciados, y trayectorias más cortas. Me gusta. Exacto. Y ese principio de intervención temprana y quirúrgica es un patrón que vamos a ver repetido en otros temas del episodio, como en KER con los expertos o en R superíndice 2 con la replanificación reactiva. Al final, todos estos métodos buscan lo mismo, gastar recursos donde más se necesitan, no a tontas y a locas. Elena, cambio radical de tema, robots. He estado viendo estos modelos de manipulación que predicen chunks de acciones, y me pregunto, ¿no es un poco arriesgado ejecutar una secuencia completa a ciegas mientras el mundo sigue cambiando? Totalmente, y ese es exactamente el problema que ataca R superíndice 2. Mira, estos modelos de políticas generalistas, como GR00T predicen, por ejemplo, 8 acciones de golpe y las ejecutan una tras otra sin mirar al entorno. Es como conducir un coche mirando solo por el retrovisor cada 10 segundos, entre medias, el coche de delante frena, aparece un peatón, y tú sigues acelerando porque tu plan ya está lanzado. Claro, porque replanificar más a menudo restauraría la reactividad, pero el pipeline percepción-acción es demasiado lento. Tienes un backbone grande, múltiples pasos de denoising, para cuando terminas de calcular, la acción ya está obsoleta. Ahí has dado. La latencia del pipeline es el cuello de botella. R superíndice 2 lo que hace es romper ese compromiso, consigue mantener backbones grandes y políticas multimodales expresivas, pero replanificando en lazo cerrado a unos 25 Hz. Es decir, el coche corrige el volante cada 40 milisegundos, no cada 10 segundos. ¿Y cómo logran eso sin sacrificar la calidad del modelo? Porque si simplificas el backbone pierdes expresividad. Con dos ideas muy elegantes. La primera, separan el condicionamiento en dos canales. Un canal rápido, la propiocepción, es decir, la posición de los motores, la velocidad de las articulaciones, que se actualiza en cada tic, cada 40 milisegundos. Y un canal lento, las características visuales y del lenguaje, que se refresca de forma asíncrona, cada varios tics. Así el robot reacciona a su propio estado al instante, aunque la imagen que tenga sea de hace unos pocos ciclos. O sea, como cuando tú caminas, no necesitas mirar el suelo a cada paso para saber dónde está tu pie, porque la propiocepción te dice la posición. Pero de vez en cuando levantas la vista para orientarte. El canal lento es esa mirada periódica. Exactamente esa analogía. Y la segunda idea es un schedule de flujo adaptativo a latencia. Aquí viene lo chulo, las acciones que ya están en vuelo, las que el robot empezó a ejecutar pero aún no ha terminado, se tratan como condicionamiento de inpainting. Es decir, el modelo no las descarta ni las recalcula desde cero, sino que las usa como pista sobre lo que ya se ha ejecutado, y solo predice el siguiente paso de denoising. Esto permite que un mismo modelo entrenado se adapte a hardware con distinta latencia sin reentrenar. Entiendo, en lugar de tener que regenerar todo el chunk de acciones cada vez, dices, esto ya lo hemos empezado. Continuemos desde ahí. Es como si estuvieras pintando un mural. En lugar de borrar todo y empezar de nuevo cuando alguien mueve el lienzo, retocas solo la parte que acabas de pintar. Eso es. Y todo esto lo consiguen con cambios mínimos sobre la arquitectura existente. Parten de GR00T-N17, un modelo preentrenado, y lo ajustan con estas modificaciones. Lo probaron en un brazo robótico real XARM6 con una mano XHAN, y el resultado es que replanifican el lazo cerrado aproximadamente 4 veces más rápido que la política base. En una GPU A5000, estamos hablando de unos 25 Hz, con una observación fresca cada 40 milisegundos. Y eso se traduce en mejoras concretas en las tareas, supongo. Rotundamente. En simulación, la tasa de éxito mejora hasta un 23% respecto al mejor baseline. En el mundo real, la mejora llega al 30%. Y ojo, no es solo que haga lo mismo más rápido, es que puede reaccionar a perturbaciones que antes lo descarrilaban por completo. Si empujas el brazo mientras ejecuta una secuencia, R superíndice 2 corrige al instante, la política Open Loop se queda ejecutando en el aire. Entonces, resumiendo para el que va al volante, los robots con Action Chunking tradicional ejecutan a ciegas, como un coche que solo mira el retrovisor. R superíndice 2 separa la propiocepción, que se actualiza rápido, de la visión, que va más lenta, y trata las acciones en vuelo como inpainting para no tener que recalcular desde cero. Resultado, 25 Hz de replanificación, y un 23 a 30% más de éxito. ¿Me he dejado algo? Lo has clavado. Y fíjate que aquí hay un patrón que ya vimos en RelayOPD, intervenir justo donde toca, no desperdiciar recursos. En lugar de replanificar la secuencia entera cada vez, R superíndice 2 solo ajusta lo necesario. Esa filosofía de gastar el presupuesto donde realmente hace falta es recurrente. Cierto. Y hablando de gastar presupuesto donde toca, el siguiente tema va justo de eso, como decidir cuántos expertos activar para cada token sin malgastar capacidad.
Elena, esto de los Misture of Experts con LoRa tengo una duda de base. ¿Por qué coño activan el mismo número de expertos para todos los tokens? Porque está claro que no todos los tokens son igual de difíciles. En medio de una frase no necesita la misma capacidad de cómputo que una palabra técnica que define el sentido de toda la oración. Tienes toda la razón, y es una crítica que lleva años sobre la mesa. En el Moe LoRa estándar, fijas un K, por ejemplo, 4 expertos, y cada token, sea fácil o difícil, activa exactamente 4. Es como si en un hospital mandara siempre al mismo equipo de 4 médicos, tanto para un catarro como para un diagnóstico diferencial complejo. Para el catarro, 2 sobran, para el caso complejo quizá necesitas 6. Claro, y además el router ya te está dando información sobre la dificultad del token, ¿no? Si el router reparte el peso entre varios expertos de forma pareja, es que no tiene claro quién debe responder. Si concentra todo el peso en un solo experto, es que está seguro. Exactamente ahí está la clave. Los autores de Kerr observaron justo eso: la distribución de salida del router es una señal de incertidumbre gratuita. Si la masa de probabilidad está muy concentrada en pocos expertos, el modelo está seguro. Si la distribución es plana y repartida, hay ambigüedad. Entonces, ¿para qué gastar siempre el mismo número de expertos? Deja que la propia incertidumbre del router decida cuántos activar. Vale, pero entonces, ¿cómo decides en la práctica cuántos expertos activar para cada token? Porque no puedes poner un umbral fijo, porque la escala de las probabilidades varía. Ahí entra el nucleus routing. La idea es que ordenas los expertos por su peso de mayor a menor, y los vas activando hasta que la masa acumulada alcanza un umbral. Es como ir cogiendo monedas de una bolsa hasta que tienes suficiente para pagar, primero las más grandes, y paras cuando llegas al importe necesario. Si el router está muy seguro, con 2 o 3 expertos llegas al umbral. Si está inseguro, necesitas activar más hasta cubrir esa masa. Entiendo. Pero entonces el número medio de expertos activados depende del umbral que elijas. Y si quieres comparar con un baseline de K fijo, necesitas que la media sea comparable. Para eso está el Budget Thermostat. Es un mecanismo que calibra el umbral automáticamente para que el número medio de expertos activados en todo el batch coincida con un objetivo. Por ejemplo, si quieres competir con top K igual a 4, pones el termostato a 4 de media, y el umbral se ajusta solo. El modelo aprende que de media gasta los mismos recursos, pero los reparte de forma inteligente, pocos expertos en tokens fáciles, más en los difíciles. Y luego hay un detalle extra que mencionabas, el desacuerdo entre expertos. ¿Cómo encaja eso? Muy buena pregunta. Cuando activas varios expertos, cada uno produce su propia salida. Si todas apuntan en la misma dirección, hay consenso y puedes mezclarlas con confianza. Pero si los expertos activados discrepan fuertemente entre sí, eso es una señal epistémica adicional. El modelo no solo está inseguro sobre qué experto elegir, sino que los propios expertos no se ponen de acuerdo. En Kerr, cuando detectan ese desacuerdo, añaden un pequeño margen extra de expertos para cubrir la incertidumbre. Es como en un equipo médico: si los 4 especialistas dan el mismo diagnóstico, te quedas con ellos; si 2 dicen una cosa y 2 otra, llamas a un quinto para desempatar. Eso es muy elegante, porque estás usando la propia dinámica interna del modelo como señal de confianza, sin necesidad de un clasificador externo ni de pasadas adicionales. ¿Y los resultados, qué tal? Muy sólidos. Probaron con Llama 3, 1, 8B y WEN 2.5-7B en 8 benchmarks de sentido común, y también en matemáticas, código y conocimiento. Con el mismo coste computacional medio que top K igual a 4, Kerr igual al rendimiento pero activando menos expertos en promedio. Y cuando lo comparas con top K fijo a igual número de expertos, Kerr gana claramente porque los reparte mejor. Además, las señales de confianza y desacuerdo que usa el router mejoran la detección out of distribution, superando a métodos clásicos como la máxima softmax probability o la entropía. O sea, que Kerr es un parche que no requiere entrenar nada nuevo. Solo cambias la regla de selección de expertos en tiempo de inferencia, y encima te sirve para detectar muestras fuera de distribución. Cada vez me gusta más este patrón, usar la incertidumbre del propio modelo como brújula. Exacto. Y fíjate que enlaza con lo que veíamos en RelayOPD y en R superíndice 2. En los 3 casos, el sistema decide dinámicamente dónde invertir recursos en función de una señal de confianza o desviación. En RelayOPD el profesor solo interviene cuando detecta que el estudiante se desvía. En R superíndice 2, la replanificación se hace solo sobre lo necesario. En Kerr, activas más expertos solo cuando el token lo requiere. Es el mismo principio de eficiencia adaptativa. Elena, cambiamos de tercio, mamografías. He estado leyendo sobre transfer learning aplicado a clasificación de densidad mamaria, y me da la sensación de que la mayoría de enfoques tratan todos los datasets como si fueran iguales. ¿No es un poco absurdo, teniendo en cuenta que cada conjunto de imágenes tiene sus propias peculiaridades? Totalmente de acuerdo, Daniel. El transfer learning clásico coge un modelo preentrenado en ImageNet, lo ajusta en mamografías y ya está. Pero eso ignora por completo que dentro de un mismo dataset hay muestras muy fáciles de clasificar y otras muy difíciles.
Es como un entrenador personal que pone el mismo peso en la barra para todos los alumnos, sin importar si son principiantes o avanzados. Claro, y luego hay otro problema, las vecindades. En un espacio de características bien aprendido, las muestras de la misma clase deberían estar cerca y las de clases distintas, lejos. Pero si el Transfer Learning no tiene en cuenta esa estructura local, al final estás dejando dinero sobre la mesa. Ahí entra DITL, el Dataset Informed Transfer Learning. La idea es integrar dos señales que vienen del propio dataset en un objetivo unificado. La primera es la Adaptive Difficulty Weighted Cross Entropy, o ADWCE. Lo que hace es asignar un peso a cada muestra basándose en la pureza de las etiquetas en su vecindario dentro de un espacio de características self-supervised. Si una muestra está rodeada de vecinos de la misma clase, es fácil y recibe menos peso. Si está en una zona de mezcla, es difícil y recibe más peso. Así el modelo pone el foco donde realmente cuesta aprender. O sea, que la propia estructura del dataset te dice que muestras son más informativas. Me recuerda un poco a cómo funciona el focal loss, pero sin tener que tunear hiperparámetros. Exacto, esa es la gracia. DITL no necesita hiperparámetros adicionales. La pureza del vecindario se calcula directamente con KNN en el espacio self-supervised, y el peso se asigna de forma adaptativa. Y luego está el segundo componente, el Adaptive Neighborhood Representation Triplet, o ANR Triplet. Aquí lo que hace es aprender un margen que separa las clases, pero ese margen no es fijo, se ajusta según la distribución local de cada muestra. Las zonas del espacio donde las clases están muy mezcladas necesitan un margen mayor para separarse bien, las zonas homogéneas, con un margen pequeño basta. Vale, entonces el triplet loss clásico con margen fijo se queda corto porque no todas las regiones del espacio de características tienen la misma densidad ni la misma separabilidad. Aprender el margen es como decirle al modelo, oye, aquí la frontera es difusa, necesitas más separación. Aquí está clara, no hace falta que empujes tanto. Me gusta. Eso es. Y lo mejor es que todo esto se integra en una única función de pérdida, sin coste computacional apreciable. Lo probaron en el dataset Binder-Mammo, que es un cohorte grande a nivel poblacional, y alcanzaron estado del arte en clasificación de densidad mamaria, con mejoras significativas en accuracy, F1 y AUC. Pero no solo en grandes datasets, también lo validaron en datasets pequeños de regiones de interés, ROIS, y las ganancias también fueron estadísticamente significativas. O sea, que DITL funciona tanto para el análisis a nivel de imagen completa como para el diagnóstico de lesiones a nivel de ROI. Eso es justo lo que hace falta en un flujo de cribado real, desde la detección de densidad, que ayuda a estratificar riesgo, hasta el diagnóstico de hallazgos sospechosos. Exactamente. Y fíjate que de nuevo aparece ese patrón de gastar recursos donde toca. En RelyOPD el profesor intervenía solo cuando el estudiante se desviaba, en Keras activabas más expertos solo cuando el token era incierto, aquí DITL asigna más peso a las muestras difíciles y un margen mayor donde las clases se solapan. Es la misma filosofía de eficiencia adaptativa aplicada al transfer learning médico. Elena, cambiamos de tercio otra vez, pero me ronda una duda práctica. Todo esto de los modelos de clasificación por imagen está muy bien cuando tienes un servidor potente y conexión permanente. Pero, ¿qué pasa si quieres hacer diagnóstico veterinario en una clínica rural o incluso en una granja sin internet estable? ¿Cómo llevas un VLM a ese entorno? Ahí has dado justo en el problema que resuelve Betcla. Es un sistema Edge Cloud que separa la captura de imágenes, que se hace con una cámara en el dispositivo de borde como un móvil o una cámara Raspberry, del procesamiento pesado, que se envía a un servidor con un VLM para clasificación 0 SIOT. Pero lo interesante no es solo eso, sino cómo orquestan toda la interacción. Vale, entonces la cámara capta la imagen, la manda al servidor, el VLM clasifica, pero, ¿y si la conexión va lenta o se cae? Porque en una granja eso es más norma que excepción. Por eso han diseñado una arquitectura con dos capas bien diferenciadas. En el Edge tienes OpenCLA que se encarga de la interacción con el usuario, programar las capturas, gestionar la cámara, mostrar resultados, y lo más importante, manejar notificaciones y reintentos si la conexión falla. En el servidor corre LangGraph que gestiona el flujo de trabajo estado por estado, validación de la entrada, envío de la imagen al modelo, chequeos de seguridad, enrutamiento condicional y registro estructurado de todo. Si algo falla en un paso, el sistema lo sabe y puede escalar el caso. O sea, que no es un simple, subo foto, recibo diagnóstico. Hay un workflow orquestado con manejo de fallos explícito. Pero dime una cosa, ¿la imagen sola es suficiente para el diagnóstico? Porque en veterinaria, muchas veces necesitas saber si el animal tiene fiebre, si come, si cojea, cosas que no se ven en una foto. Buena observación, y los resultados del artículo lo confirman, la clasificación solo con imagen es limitada. Pero cuando añades síntomas opcionales guiados, el dueño describe si el animal tiene tos, pérdida de apetito, etc., el rendimiento del VLM en 0 SIOT mejora significativamente. Es decir, el sistema no solo clasifica una imagen, sino que integra múltiples fuentes de evidencia, lo visual y lo textual. Y si el modelo no está seguro, puede escalar el caso a un veterinario humano en lugar de dar un diagnóstico falso.
Entonces Betcla transforma lo que sería un clasificador estático, subes foto, recibes etiqueta, en un sistema coordinado que usa herramientas, gestiona flujos de trabajo, maneja fallos y decide cuando un caso es demasiado incierto y necesita intervención humana. Eso es pasar de un modelo a un sistema, literalmente. Exacto. Y ese es el salto cualitativo, no es solo un modelo mejor, es una arquitectura que convierte la predicción en un proceso robusto, safety-aware y operativo en condiciones reales de conectividad limitada. Al final, es otro ejemplo de gastar recursos donde toca, el edge para la interacción rápida, el cloud para el cómputo pesado, y el escalado humano solo cuando la incertidumbre lo requiere. Elena, cambio de tercio otra vez, pero esto me toca de cerca. Estos agentes de ordenador que manejan el escritorio hacen clics, arrastran, escriben, pero, ¿cómo sabemos si realmente entienden lo que pasa después de cada acción? Porque yo puedo hacer clic en un botón y que la pantalla no cambie, o que aparezca una animación de carga y luego sí cambie. Si el agente no distingue eso, está operando a ciegas. Tocas un punto crucial, Daniel. Y es más profundo de lo que parece. El problema es la asincronía entre tres procesos, la acción que ejecuta el agente, el renderizado de la aplicación, y la captura de pantalla que recibe como observación. Esa asincronía hace que el agente pueda creer que ha avanzado cuando en realidad la pantalla sigue igual, o peor, que interprete un estado transitorio, como un spinner de carga, como el estado final, y lo arrastre a su planificación siguiente. Ah, claro. El agente ve una captura, piensa, vale, ya estoy en la nueva pantalla, pero en realidad es un frame intermedio que desaparece en 200 milisegundos. Y como la siguiente decisión se basa en esa observación falsa, todo el plan se descarrila. Es como si condujeras y miraras el retrovisor justo cuando pasa una moto, crees que la moto está detrás de ti, pero ya se ha ido. Esa analogía es perfecta. Y fíjate que los benchmarks actuales miden dos cosas, o el éxito final de la tarea, ¿has completado el formulario? O el grounding en un solo frame, ¿has hecho clic en el botón correcto? Pero ninguno aísla la capacidad de reconstruir la transición causal que produce una acción. Es decir, ¿entiende el agente que después de hacer clic en enviar, la pantalla debería mostrar un mensaje de confirmación, y no el mismo formulario? Y para eso han creado Desktop Delta Bench, ¿no? Cuéntame cómo funciona. Exacto. DDB por sus siglas es un benchmark offline a nivel de paso individual, con 2013 instancias verificadas por humanos. Provienen de trayectorias reales multiaplicación en Linux, unas 15 aplicaciones y 50 dominios de tarea. Y lo que mide son dos capacidades complementarias. La primera es ordenación temporal, le das al modelo 3 frames desordenados, digamos A, B, C, y tiene que decir el orden correcto. Y la segunda es emparejamiento antes barra diagonal después, le das un frame antes y tiene que identificar cuál de entre varias opciones es el después correcto, etiquetando además la acción que ocurrió entre medias. O sea, no es solo, reconoces esta pantalla, sino, ¿entiendes qué acción llevó de esta pantalla a esta otra? Eso es mucho más fino. Y me imagino que hay trampas, como frames que parecen el después pero son de otra trayectoria. Sí, hay 105 instancias con un señuelo cross trayectoria, un frame que parece el siguiente paso lógico pero que en realidad pertenece a una tarea distinta. Ahí el modelo tiene que usar el contexto de la tarea para no caer en la trampa. Y los resultados son reveladores, el mejor modelo acierta el orden exacto en un 65,1% de los casos sin señuelo, y un 65,7% con señuelo. O sea, ordenar sigue siendo un problema abierto. Un 65% no está mal, pero para ser el mejor modelo de los que probaron, queda mucho margen. Y lo del señuelo, dices que el contexto de la tarea ayuda a identificar señuelos, pero, ¿qué pasa con los casos normales? Ahí viene una paradoja interesante. Cuando los modelos reciben contexto de la tarea, mejoran en identificar señuelos, sube 6,9 puntos porcentuales, pero empeoran en el emparejamiento exacto de casos normales, bajando 2,2 puntos. El análisis de errores revela que los modelos copian sistemáticamente el orden presentado ABC, como si asumieran que el orden en que ven los frames es el orden correcto. Es decir, tienen un sesgo hacia el orden de presentación, no hacia el orden causal. Eso es muy revelador. Aprenden una heurística barata, el orden en que me lo muestran es el orden real, en lugar de entender la dinámica subyacente. Y en el emparejamiento antes barra diagonal después, ¿qué tal se defienden? Aquí hay otra asimetría curiosa. Inferir la familia de la acción, si fue un clic, un arrastre o una pulsación de tecla, resulta más difícil que localizar dónde ocurrió la acción. Por ejemplo, el F1 para clics es de 0,96, pero para arrastres baja a 0,76. Y cuando el modelo reconoce que hubo un arrastre, suele localizarlo bien, pero el problema es que no lo reconoce como arrastre. Es decir, ven el movimiento pero no lo etiquetan correctamente. O sea, que un agente puede saber que algo cambió en la pantalla y aproximadamente dónde, pero no qué tipo de interacción lo causó. Eso es un problema gordo para la verificación de progreso, si no sabes si hiciste clic o arrastraste. No puedes saber si el resultado esperado es una nueva ventana o un desplazamiento. Exactamente.
Y por eso DDB llena un vacío importante entre el grounding en un solo frame, que te dice el clic fue en el botón X, y el éxito final de la tarea, completé el formulario. Te da una capa de diagnóstico intermedia, ¿entiende el agente las transiciones que sus propias acciones producen? Sin esa capacidad, no puede verificar si ha avanzado, no puede rechazar observaciones obsoletas, y no puede recuperarse de un fallo porque ni siquiera sabe que falló. Entonces, resumiendo, Desktop Delta Bench mide si un agente de escritorio entiende la causalidad de sus acciones, no solo si reconoce pantallas. Los modelos aún tienen un 35% de error en ordenar 3 frames, confunden arrastres con clics, y caen en señuelos si no tienen contexto. Y todo esto apunta a que el paso de reconocer una pantalla a entender cómo cambia el mundo con cada acción es más grande de lo que pensábamos. Lo has clavado. Y fíjate que esto conecta con un tema recurrente en todos los trabajos que hemos visto hoy, la necesidad de señales de incertidumbre y verificación. En RelayOPD usaban la asimetría profesor-estudiante para detectar desvíos, en Keras usaban la distribución del router para decidir cuántos expertos activar, en R-superíndice 2 usaban la propiocepción para reaccionar rápido. Aquí DDB nos recuerda que antes de confiar en un agente autónomo, necesitamos saber si realmente entiende lo que pasa cuando actúa. No basta con que complete la tarea, tiene que poder explicar, paso a paso, cómo llegó ahí. Elena, volvemos a los modelos basados en mundo, los World Models. El DreamS aprende un modelo del entorno y planifica con él, pero me ha llamado la atención que hablan de aprendizaje asimétrico. ¿Por qué un World Model necesita algo más que la recompensa para aprender bien? Buena pregunta. Piensa en un estudiante que solo recibe la nota final del examen. Sabe si lo hizo bien o mal, pero no sabe en qué parte del razonamiento falló. El aprendizaje asimétrico es justo eso, darle al estudiante, durante el entrenamiento, información adicional que no tendrá cuando actúe. En el caso de los World Models, esa información extra puede ser el estado completo del entorno, o una representación más refinada, que el agente solo ve mientras aprende, no cuando ejecuta. O sea, es como un profesor que te corrige los ejercicios paso a paso durante la práctica, pero el día del examen solo te da la nota final. Tienes más información para aprender, pero luego te las arreglas solo. ¿Y eso por qué ayuda a aprender mejores representaciones? Exactamente. El problema es que la recompensa es una señal muy escasa y retardada. Llega al final de la trayectoria y no te dice qué acciones concretas fueron buenas o malas. La información privilegiada, el estado real del entorno, por ejemplo, te da supervisión densa en cada paso. El Informed Dream, que es el trabajo anterior, intentaba aprovechar eso, pero los autores descubrieron una limitación importante: las representaciones que aprendía de esa información privilegiada eran deficientes. ¿A qué te refieres con deficientes? El modelo aprendía algo, pero mal. Sí, el Informed Dream aprendía a codificar la información privilegiada, pero esas representaciones no capturaban bien la estructura subyacente del entorno. Era como si el estudiante recibiera las correcciones del profesor pero las apuntara sin entenderlas, solo para memorizarlas. No lograba extraer el conocimiento transferible. Vale, y entonces llega el Reinformed Dream. ¿Qué cambian exactamente? Porque el nombre ya sugiere que es una versión mejorada. La clave está en el objetivo de representación. En lugar de usar la información privilegiada directamente como una señal de supervisión más, introducen lo que llaman Latent Guidance, guía latente. La idea es que el modelo no solo recibe la información privilegiada, sino que aprende a alinear sus representaciones internas con ella a través de un objetivo de representación en el espacio latente. Es como si el estudiante, además de recibir las correcciones, tuviera que reescribir el problema con sus propias palabras y luego compararlo con la solución del profesor para ver si ha entendido. O sea, no es solo, aquí tienes la respuesta correcta, imítala, sino, aquí tienes la respuesta correcta. Pero además vamos a asegurarnos de que tu representación interna de lo que está pasando se parezca a la real. Eso suena más profundo. Eso es. Y los resultados lo confirman. El Reinformed Dream muestra una mejora consistente sobre el Dream original en varios benchmarks, y lo que es más importante, supera claramente al Informed Dream y a otros enfoques asimétricos anteriores. La guía latente hace que las representaciones aprendidas sean más ricas y transferibles, lo que se traduce en mejores políticas. Entonces, resumiendo, los World Models se benefician de información adicional durante el entrenamiento. Eso es el aprendizaje asimétrico, pero no basta con inyectar esa información de cualquier manera. Hay que diseñar bien cómo se usa. El Reinformed Dream lo hace alineando representaciones en el espacio latente, no solo supervisando con la señal extra. Y eso da mejoras sólidas. Exacto. Y fíjate que aquí también aparece ese patrón recurrente: usar la información disponible de forma inteligente, no a granel. En RelayOPD usaban la asimetría como señal, en Keras usaban la incertidumbre del router, aquí usan la guía latente para refinar representaciones. En todos los casos, el truco está en cómo se aprovecha la información, no solo en cuánta se tiene. Elena, antes de cerrar, quería conectar todos estos mecanismos técnicos con un tema que me ronda, la competencia. En todos los trabajos que hemos visto, RelayOPD,
Kerr, R superíndice 2. El sistema decide dinámicamente dónde invertir recursos según la incertidumbre o la desviación. Pero en el mundo real de la IA, la presión por ir más rápido que el competidor a menudo lleva a decisiones inseguras, justo lo contrario. Tocas un punto clave, Daniel. Y hay un experimento conductual idealizado que lo ilustra perfectamente. Se llama Falling Bean Drives and Safe Development. La dinámica es sencilla. Pares de participantes eligen repetidamente entre desarrollo seguro, lento pero sin riesgo acumulado, y desarrollo inseguro, más rápido y con mayor recompensa inmediata, pero acumulando un riesgo privado que puede materializarse en cualquier momento. O sea, es como un juego del dilema del prisionero pero con horizonte temporal incierto. ¿Y qué encontraron? Lo crucial es la asimetría. Cuando un participante se queda atrás respecto al otro, la tentación de tomar atajos inseguros se dispara. El que va por detrás piensa: si no arriesgo ahora, nunca alcanzaré al líder, y elige inseguro. Pero el líder, al verse por delante, también puede sentirse tentado a pisar el acelerador para mantener la ventaja. Es una espiral. La percepción de ir perdiendo es el motor principal de las decisiones inseguras. Y eso, aunque sea un experimento de laboratorio con decisiones binarias, ilumina directamente los debates actuales sobre la carrera de IA. Empresas que sienten que van por detrás en el mercado, o que pueden perder su ventaja, toman atajos en seguridad, transparencia o alineamiento. Y una vez que empiezan, el competidor también se siente presionado a hacerlo. Exacto. Y fíjate en el paralelismo con los mecanismos técnicos que hemos visto hoy. En Relay OPD el profesor no interviene a ciegas, sino cuando detecta que el estudiante se desvía. En Kerr no activas todos los expertos siempre, solo cuando el token lo requiere. En R superíndice 2 no replanificas la secuencia entera, solo ajustas lo necesario. En todos los casos, la decisión de cuánto arriesgar o cuánto gastar está guiada por una señal de incertidumbre o desviación, no por una regla fija ni por la presión de ir más rápido. O sea, que la lección no es solo técnica, sino también de diseño de incentivos. Si construyes sistemas que deciden cuándo y cómo invertir recursos basándose en la incertidumbre real, en lugar de en la presión externa, obtienes comportamientos más robustos y seguros. Y en el contexto de la carrera de IA, eso sugiere que la solución no es ir más rápido, sino ir mejor informado. Esa es la reflexión con la que me gustaría cerrar el episodio. Todos los trabajos que hemos visto, desde la destilación con relevos hasta la replanificación reactiva, pasando por el routing adaptativo de expertos, comparten un principio subyacente: usar la información disponible para decidir dinámicamente dónde poner el foco y los recursos. Es una forma de gestionar la incertidumbre y el riesgo, no eliminándolos, sino reconociéndolos y actuando en consecuencia. Y quizá esa sea la lección más transferible al debate más amplio sobre el desarrollo de IA. Me quedo con eso, Elena. Gracias por la clase. A ti, Daniel. Ha sido un placer.